este video vamos a ver el tema de la parábola, que es uno de los temas que más se complican en geometría analítica, pero entendiéndolo adecuadamente se puede resolver de manera sencilla. Comencemos viendo primero los elementos. La parábola se define como el lugar geométrico de los puntos que están a la misma distancia de un punto fijo, que le llamamos foco, y de una recta fija que se llama directriz. Entonces, como vemos aquí, todo en este punto, la distancia que hay del punto a la directriz y del punto hacia el foco es la misma, y así con todos los demás puntos se cumpliría esa condición. Uno de esos puntos que es muy importante es el vértice. El vértice básicamente es lo que veríamos nosotros como la punta de la parábola, y la distancia que hay del vértice hacia el foco y del vértice hacia la directriz le llamamos P, que es el parámetro. El segmento que va del vértice hacia el foco se le conoce como el eje focal, o a veces también le llaman el eje de simetría o simplemente el eje de la parábola. Perpendicular al eje focal tenemos LR, que significa el lado recto, y es igual a 4 veces el parámetro. Evidentemente tenemos que aprendernos estos elementos, ubicarlos muy bien, para que de esta manera nos sea más sencillo resolver los problemas correspondientes a la parábola. Veamos ahora las ecuaciones ordinarias. Para estudiarlas vamos a aprendernos una sola, que es con vértice en el origen y el eje focal vertical. Esta parábola que ven aquí abre hacia arriba y su ecuación ordinaria correspondiente es esta, que es la que yo me sé de memoria. Las demás realmente no las necesitamos memorizar, sino que las vamos a deducir por lógica. Entonces yo me aprendo de memoria esta ecuación, x cuadrada igual a 4p por y, donde p nuevamente es el parámetro. La siguiente ecuación que voy a memorizar o que voy a deducir de manera lógica es cuando la parábola tiene el eje focal vertical, pero abre hacia abajo. En este caso, la parábola que abre hacia abajo únicamente cambia de signo y es negativa. Y tengo la misma ecuación, x cuadrada, pero en vez de positivo con signo negativo, menos 4p por y. Ahora vamos a ver cómo obtener las ecuaciones de la parábola con vértice en el origen y eje focal horizontal. Aquí tenemos dos posibilidades, una parábola que abre hacia la izquierda y otra parábola que abre hacia la derecha. La que abre a la derecha es positiva, la que abre a la izquierda va a ser negativa, y para poder obtener las ecuaciones ordinarias correspondientes, lo único que vamos a hacer es intercambiar x y y de lugar. Ahora tendríamos y al cuadrado igual a 4px para la positiva y y cuadrada igual a menos 4px para la que abre hacia la izquierda. Y de esta manera ya tenemos las primeras 4 ecuaciones ordinarias de la parábola. Ahora nos hacen falta otras 4 ecuaciones que corresponden a el vértice fuera del origen. Cuando el vértice está fuera del origen, decimos en geometría analítica, en general en todas las secciones cónicas, parábola, circunferencia, elipse e hipérbola, decimos que está en las coordenadas h, k. Siempre lo vamos a manejar con estas dos letras, h y k. H va con x, o es la abscisa, k va con y, o es la ordenada, y va a ser en base a estas mismas ecuaciones. Por ejemplo, para esta ecuación que abre hacia arriba, vamos a colocar x al cuadrado, pero a x le voy a restar h, x menos h elevado al cuadrado, va a ser igual a 4p por y, pero a y le tenemos que restar k. Y de esta manera obtenemos la ecuación ordinaria para una parábola con su eje focal vertical. Únicamente pondríamos positivo si abre hacia arriba, o el signo negativo si
abriera hacia abajo. Nada más, es la única diferencia. De forma análoga entonces vamos a deducir las ecuaciones para el eje focal horizontal, positivo a la derecha igual que aquí, negativa cuando abra a la izquierda también. Intercambiamos x menos h y y menos k del lugar y ya tendremos la ecuación correspondiente. Entonces esto nos va a quedar dijimos y menos k al cuadrado igual a más o menos, dependiendo si abre a la derecha o abre a la izquierda, 4p por x menos h. Y ahí tenemos dos ecuaciones para este caso y otras dos ecuaciones para este caso. Y así de manera sencilla se pueden ustedes aprender las ecuaciones de la parábola para el examen. Finalmente, antes de pasar a los ejemplos, tenemos dos posibles ecuaciones generales. Lo único que tenemos que notar en este momento principalmente es que en una x va al cuadrado y en la otra y es la que va al cuadrado. Pero nunca van las dos variables al cuadrado, siempre una nada más, o x o y al cuadrado. Veamos nuestro primer ejemplo. Hallar la ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco en el punto f menos 3,0. Entonces el primer paso va a ser graficar estos dos puntos. Ahí los tienen, el vértice está en el origen, el foco está en menos 3,0 y nos piden hallar la ecuación. Primeramente tenemos que ver que el vértice está en el origen, o sea, corresponde a alguna de estas ecuaciones. Y también tenemos que ver hacia dónde abre para saber cuál de estas cuatro ecuaciones es la que aplicaríamos. Como vimos en los elementos, de hecho el foco siempre se encuentra dentro de la parábola. Por consiguiente, esta parábola tendría que abrir hacia la izquierda y corresponde a esta ecuación ordinaria. Y cuadrada igual a menos 4p por x, donde lo único que necesitamos saber en este caso sería p, el parámetro. El parámetro, pues como vimos aquí, es la distancia que hay del vértice al foco o del vértice a la directriz. En este caso podemos ver la distancia que hay desde el vértice hacia el foco. Como el foco está en menos 3, el parámetro es igual a 3. El signo menos ya está incluido en la ecuación. Únicamente tenemos que sustituir ese valor. Y cuadrada es igual a menos 4 por el parámetro, que vale 3, por x. Multiplicamos menos 4 por 3 menos 12x. Y finalmente igualamos a 0 para obtener la ecuación general de esta parábola. De esta manera ya tendríamos resuelto nuestro primer ejemplo. También en el caso de los exámenes de admisión deben de verificar si viene en forma general o simplemente como la tenemos en el renglón anterior. Ya ustedes verifican eso. Bien, vamos a ver un segundo ejemplo. Obtener la ecuación de la parábola con vértice en el origen y que pasa por este punto 4, menos 3. Si su eje está sobre el eje Y, ¿sí? Cuando habla del eje, estamos hablando de este eje focal o el eje de simetría, que es lo mismo. Es vertical o está sobre el eje Y, el foco tiene que estar hacia abajo, no sé en qué punto, pero lo que sí sé es que esta parábola va a estar abriendo hacia abajo. Y como abre hacia abajo y tiene su vértice en el origen, tendríamos que recurrir a esta ecuación. X cuadrada igual a menos 4p por y. Ahora aquí nosotros igualmente necesitamos conocer el parámetro, sin embargo no lo tenemos porque no tengo el foco, a diferencia del ejemplo anterior que sí me daba la coordenada del foco. En lugar de eso me dan un punto por donde está pasando la parábola.
que es el punto 4, menos 3. Este punto en el plano cartesiano pues tiene coordenadas x, y de manera general. Esas coordenadas x, y deben de cumplir o satisfacer esta ecuación, por lo tanto lo voy a sustituir en la ecuación y de ahí podré despejar el parámetro. Entonces vamos a sustituir esos puntos. X, que vale 4 en este caso, vemos que está al cuadrado, igual a menos 4p por el valor de y, que es menos 3. Hacemos las operaciones. 4 al cuadrado son 16, igual a 12p. Y de aquí despejaríamos el parámetro. El 12 pasa dividiendo, 16 doceavos. Esto implica que el parámetro, simplificando nuestra fracción con el máximo común divisor, que es 4, quedaría 4 tercios. Este parámetro entonces finalmente yo lo puedo volver a sustituir aquí en la ecuación ordinaria y entonces ya obtener la ecuación final de esta parábola. X cuadrada es igual a menos 4 por 4 tercios por y. X cuadrada es igual a menos 16 tercios de y. Si queremos eliminar la fracción, este 3 está aquí dividiendo, realmente lo paso multiplicando y quedaría 3x cuadrada. Ahora, para igualarla a su forma general, este menos 16y, que pues queda restando, lo voy a pasar sumando de una vez, más 16y igual a 0. Y aquí tendríamos la ecuación general de esta parábola. Y por último vamos a ver el inciso C. Nos pregunta cuál es la ecuación de la directriz de la parábola cuya ecuación es esta. Esta ecuación, que ya si ustedes observan o las están colocando de forma ordinaria, entonces ya va a ser más fácil, ¿no? Vamos a comparar esta ecuación con la más parecida en estas, porque como pueden ver va y menos un número, sería y menos k elevado al cuadrado igual 12, es lo que está antes del paréntesis. Lo que está antes del paréntesis siempre es 4p, en este caso es positivo, 4p por x menos h. De aquí entonces podemos obtener dos datos directamente, ¿no? Que sería el vértice, h primero, que sería, aquí es 1, pero este signo menos, el efecto que tiene este signo menos es cambiarle el signo a la coordenada. Por la ley de signos menos por más queda menos 1, coma, y aquí k, este menos por este menos va a quedar más 3. El vértice entonces para obtenerlo se le tiene que cambiar los signos. Menos 1, 3. Y recuerden que es un par ordenado, primero va h y luego va k, siempre. Otro dato que podemos obtener es el parámetro, ya que directamente 4p lo igualamos con el 12, que es lo que está fuera del paréntesis. Y despejo p, despejo el parámetro. El 4 pasa dividiendo, 12 entre 4, pues va a ser igual a 3. Y de aquí ya tengo también el parámetro. El parámetro aquí es el punto clave para obtener la directriz, porque como dijimos al inicio, la directriz se localiza a la distancia p, o el parámetro del vértice. Entonces, al nosotros ubicar estos elementos en el plano cartesiano, podemos deducir la ecuación de la directriz. Vamos a hacer la gráfica. Menos 1,3. ¿Sí? Aproximadamente estaría por aquí el vértice. Y la directriz, bueno, ¿hacia dónde la tengo que ubicar? Ya sabemos que son 3 unidades, pero ¿a dónde, no? Hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. Bueno, eso va a depender de la ecuación que tenemos aquí. Esta ecuación corresponde a la parábola que abre hacia la izquierda. Entonces, el foco realmente se encuentra a la izquierda
y la directriz estaría del lado derecho, hacia afuera. Entonces me voy hacia la derecha 3 unidades. Aquí es -1, 0, 1 y 2. 1, 2 y 3 unidades. Por aquí va a pasar una recta vertical, que es mi directriz. Y para obtener finalmente su ecuación es muy sencillo. Vamos a ver que en este caso la directriz intersecta al eje X. Intersecta al eje X en el punto 2, y esa es la ecuación de la directriz. O si lo igualo a 0, x menos 2 igual a 0, y ya tendríamos la ecuación de la directriz que nos estaban pidiendo para esta parábola. Entonces con esto concluimos el video, el tema de la parábola, y ya en un siguiente video estaré explicándoles también el tema de la circunferencia, la elipse y la hipérbola. Hasta el próximo video.